tardes, queridos amigos, queridos delegados. Un placer saludarles, aquí con nosotros en este acto donde, aparte del protagonismo de Christine Hostrom, la Leiva y esa defensa del fuerte de San Luis en Illinois, va a haber ocasión de también honrar y tener presente la trayectoria profesional del general Martín Bernardi, que nos sobra con su presencia, ¿no? Quiero saludar a Miguel Ángel Álvarez como presidente de la asociación que tiene el nombre de Bernardo de Gálvez y alegrarme de esta organización, de esta conferencia de una especialista, Fernando Leiva, que he sabido tratar en su momento fue subordinado de Bernardo de Gálvez. En cualquier caso, estuvieron unidos en aquella presencia española y el papel fundamental de España en la diferencia de Estados Unidos. Me parece muy importante que eso sea cada vez más conocido dentro de Estados Unidos y dentro del mundo occidental, sobre todo, evidentemente. Yo quiero saludar a todos ustedes, especialmente a la representación cualificadísima de las Fuerzas Armadas de Málaga, el secretario de Defensa, el comandante naval, el del sector aéreo, a todos ustedes y a los miembros de la Legión Bernardo de Gálvez, que desempeña un papel muy importante en Málaga, ¿no? Y habéis sabido proyectar, palabras de ser bellísimas, como natural, pero sí de un saludo expresivo, proyectar la imagen de Gálvez no solo en Málaga, tiene pues en fin ese monumento, la familia Gálvez, bien presente en la entrada por ferrocarril permitida la llegada a Málaga, sino también en Madrid, en Estados Unidos, toda la labor que se ha hecho. Yo creo que esta conferencia de hoy se enmarca perfectamente en ese contexto de trabajo de una asociación que al honrar y proyectar la imagen de Bernardo de Gálvez está proyectando también la imagen de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿no?, de Málaga. Y nada más, cedo la palabra a Ángel Gálvez para que él, como responsable de este acto, nosotros hemos cedido el espacio y ya Agenda ha hecho hueco para poder oír a esta especialista en este tema tan interesante siempre para nosotros, pero aparte de ser el acto, la organización es vuestra y obviamente vuestro protagonismo está en vuestro presidente, que va a tener la palabra ahora. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos, querido alcalde y general Christine, autoridades civiles, militares, queridos amigos. Tenemos previsto en el día de hoy pues dos actos seguidos. Uno es la conferencia que Christine Hostrom va a dar sobre la figura de Fernando de Leiva y la defensa que hizo del fuerte de San Carlos en San Luis, Illinois. Y a continuación pues entregaremos el premio de Bernardo de Gálvez al teniente general Martín Bernardi. Sin más, quiero darle la palabra a don Manuel Olmedo, que hará la presentación de la conferencia. Manuel, por favor. En el estado norteamericano de Missouri existe una importante ciudad, San Luis, asentada junto al gran río Mississippi, justamente en la zona en donde desemboca el río Illinois, que es el que da nombre al estado contiguo. Por estar situada junto a este río, junto al río Illinois, la zona más antigua de esta ciudad de San Luis fue conocida como San Luis de los Illinoises, los habitantes de Illinois. Así se decía en el siglo XVIII por parte de los españoles que dominaban aquel terreno que formaba la última parte, la última frontera de los dominios españoles en lo que es el continente norteamericano. La palabra Illinois es el nombre de una tribu de indios de aquellos parajes. Significa la tribu de los altos. Yo no soy miembro de esa tribu, como es obvio, pero algunas de las personas que están aquí sí parece que tengan alguna relación. Pues bien, a fines del mes de mayo del año 1780, allí en San Luis de los Illinoises, se produjo un importante hecho de armas que tuvo trascendental y muy positiva repercusión en la independencia de los Estados Unidos. El protagonista de este glorioso episodio fue el capitán Fernando de Leiva, que estaba a las órdenes de Bernardo de Gálvez al mando de una compañía del regimiento que mandaba don Bernardo de Gálvez, el regimiento fijo de Luisiana. Leiva había nacido en Ceuta, pero era de padre antequerano. Luego, hoy vamos a hablar de al menos dos malagueños y quizás
Cristín hable de otro más, malagueño también, el general Unzaga, que fue el que antecedió al luego general Gálvez en el gobierno y en el mando del regimiento fijo de Luisiana. Pues bien, esta tarde, para recordar la gesta del capitán Leiva y de quienes estuvieron a sus órdenes, soldados españoles y patriotas americanos, mujeres y hombres, tenemos la fortuna de contar con Christine Holmstrom, norteamericana, afincada en Sevilla desde hace más de 30 años, que ha venido a Málaga acompañada de su marido y de su madre, a los que saludamos muy cordialmente. No se preocupen, son solo 2 folios y medio. Christine nació en Hartford, en el estado de Connecticut, como bien saben, situado en la costa noreste de Estados Unidos, noreste de Estados Unidos, y hoy vive en Gines, en Sevilla. Estudió el bachiller en el Mount Holyoke College de Massachusetts y posteriormente se licenció en Relaciones Internacionales con especialización en Economía Política Internacional. Es una apasionada por la historia común de Estados Unidos y de España, y especialmente la época de la independencia de Estados Unidos. Lleva investigando desde el año 2007 la figura del capitán Leiva, tanto en archivos nacionales españoles como en archivos norteamericanos y también de algún otro país europeo. Archivos históricos, notariales, militares, y gracias a esto ha podido historiar la vida y las hazañas del capitán Leiva, toda su carrera militar y, por supuesto y sobre todo, la defensa que hizo de aquella pequeña entonces población de San Luis de los Illinoises. Christine es coautora del mejor libro que se ha escrito sobre el capitán Leiva, La batalla de San Luis, el ataque de Cahokia en la Revolución Americana. Este libro lo publicó junto con Stephen Klein y Maricia López. Se publicó muy recientemente, en el año 2017. Además de eso, ha escrito varios capítulos sobre este importantísimo episodio y con sus trabajos ha contribuido decisivamente a que un escritor de la línea de la Concepción, cuyo nombre es Cristóbal Tejón, haya podido escribir una novela histórica cuyo nombre es La llave olvidada. Christine ha escrito también diversas colaboraciones para distintos medios de comunicación y su trabajo sobre el capitán Leiva sirvió de base para el discurso pronunciado en la ceremonia conmemorativa de la batalla del fuerte de San Carlos, que fue la fortificación en la que el capitán Leiva tuvo que ejercer, junto con sus hombres, con sus mujeres y sus hombres, la defensa de San Luis. Esta ceremonia se celebró el año 2015 por los SAR, la Sociedad de los Hijos de la Revolución Americana, que agrupa aproximadamente a unos 70.000 descendientes de los que combatieron por la independencia de Estados Unidos. Por aquella intervención, Christine fue premiada con la medalla Martha Washington. Sabéis que Martha era la esposa del general Washington, en reconocimiento a su importantísima contribución para recuperar este destacado episodio de la independencia de Estados Unidos. De ella hay que alabar, pues, el que tenga que ser una norteamericana cuyo apellido hay que remontarlo al norte de Europa, a Suecia, pues que haya sido una norteamericana la que haya levantado la bandera para recuperar a un español nacida en la españolísima ciudad de Ceuta y con un padre nacido en la ciudad malagueña de Antequera. Cristina es también colaboradora con el grupo de trabajo Spanish Task Force, es investigadora destacada en el Archivo de Indias, que es un gran tesoro, archivo que, como bien saben, fue creado gracias a la iniciativa de don José de Gálvez, tío de Bernardo de Gálvez.
Digamos que a don José, que es admirable por todo, es lo único que yo le he hecho un poco en cara. Como no puso el archivo de Indias en Málaga. Pero en fin, eso es un detalle en el que no vamos a entrar hoy. Christine es cronista oficial de otra importantísima organización norteamericana, las Hijas de la Revolución Americana, las DAR, que se llama. Es una organización muy potente que agrupa aproximadamente a 270.000 mujeres que defienden de quienes lucharon por la independencia de los Estados Unidos. Y ya no se asusten que estoy en el último medio folio. Muy recientemente, en Ceuta, se ha celebrado un gran homenaje en recuerdo del capitán Leiva. Christine ha sido el alma de este homenaje, en el que también ha tenido mucho que ver un coronel que estoy echando en falta, pero no sé, el coronel Cabieces, si al final habrá podido llegar a tiempo de Ceuta. Este acto ha tenido lugar el pasado día 13 de marzo de este año y junto a este acto se ha inaugurado una gran exposición que ha sido comisariada por nuestra amiga Christine. Antes de la exposición, pues se descubrió una placa conmemorativa dedicada al capitán Leiva en uno de los reductos más típicos de Ceuta. Tiene un nombre un poquito, en fin, que suena a WhatsApp, que es el fuerte del Desnarigado. Y allí fue donde Christine pronunció la conferencia en recuerdo de este brillantísimo militar español. Actualmente, Christine ultima la preparación de la gran exposición que se inaugurará en este mismo año en una población que también fue española, la población de Santa Genoveva, que está, como la propia ciudad de San Luis, en el actual estado de Missouri, que, como bien sabemos, formó parte de los dominios de España hasta comienzos del siglo XIX. Y con esto ya termino, porque vamos a disfrutar de esta brillantísima intervención que va a estar ilustrada con aproximadamente unas 70 imágenes, con las que todos vamos a aprender muchísimo de los muchos años que Christine ha dedicado a esta extraordinaria figura de nuestra España y de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y buenas tardes a todos. Me complace muchísimo estar aquí con todos ustedes para participar en este encuentro en que se honra los esfuerzos y el apoyo de nuestro invitado, el general don Miguel Martín Bernardi, y al mismo tiempo de tener la oportunidad de contribuir al conocimiento sobre la historia de España en Norteamérica y la aportación de los españoles a la lucha por la independencia de los Estados Unidos, con un tema poco conocido, y que se trata de los esfuerzos y logros de otro militar español, aunque este del siglo XVIII, y que va de la mano de las hazañas de don Bernardo de Galvez en la Luisiana española, de lo que ya en los últimos años sí se ha hablado muchísimo y se está concienciando en ambos países de la importancia de su contribución. Bien sabemos que la entrega, la determinación y la osadía del general Galvez, tanto en ayudar con el envío de suministros y de dinero al gobierno americano, como a tomar la iniciativa de capturar de los ingleses en los puestos del Bajo Mississippi de los ingleses y en la Florida Occidental, pues evitaron que la Gran Bretaña pudiese tener la ventaja sobre sus colonias, y que el que fuesen a socorrer a los hombres de Cornwallis asediados en Yorktown. Esto fue una batalla que dio la victoria final a las 13 colonias. Y esta asistencia española mereció en su día el reconocimiento, el agradecimiento del Congreso y del mismísimo general George Washington. Pero hoy vamos a abrir un poco el campo de visión, para decirlo de alguna manera,
para ver esta historia en un marco geográfico más amplio e incluir lo que simultáneamente estaba teniendo lugar en el norte de la provincia, es decir, los eventos protagonizados por el capitán don Fernando de Leiva en la región conocido por el Pays des Illinois por los franceses, el país de los illinoises por los españoles y de Illinois Country por los ingleses. Por lo que si voy cambiando de Illinois a illinoises, me entienden, ¿no? Porque uso todos. Pues es un nombre, como estaba hablando Manuel, que refiere a la nación nativa Illini a que pertenecían muchas de las tribus de aquella zona. Y hoy día son los estados de Missouri, Iowa, Illinois, parte de Wisconsin y parte de Indiana. Pues el capitán Leiva, de quien desgraciadamente no existe ningún retrato todavía que hayamos encontrado, fue un subordinado de Bernardo de Galvez, que mandó con el título de teniente de gobernador en el Illinoises. Leiva sirvió en esta posición desde 1778 hasta 1780, que fue el año de su muerte. Su actividad y entrega en el cumplimiento del deber le llevó a participar activamente en apoyo a las tropas americanas y a liderar una acción defensiva clave para el buen resultado de la Guerra de la Independencia norteamericana, la denominada Batalla del Fuerte San Carlos, y que se libró el día 26 de mayo de 1780 en el pueblo que entonces se llamaba San Luis de Illinoises y que es hoy día St. Louis, Missouri. Y de lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero vamos a ver un poco la vida de Fernando Leiva antes de su llegada a la Luisiana. Fernando de Leiva y Córdoba era ceutí, nacido allí el 24 de julio de 1734, y era el quinto de los 7 hijos de un capitán de infantería y de una joven ceutí cuyo padre era el notario de número de la ciudad. Por línea materna, la familia procedía de Bilbao y de Gibraltar, y ahora mismo se está investigando en el archivo eclesiástico de San Roque los antecesores de Fernando de Leiva, y hemos hallado 4 generaciones nacidas en Gibraltar, y todos en el siglo XVII de momento, porque intentamos ir más atrás, pero cuando Gibraltar pertenecía a España. Pues por línea paterna, Fernando descendía de los Leiva y Córdoba de Antequera, una familia de larga tradición militar, de condición noble, hijos de algo, y de la que desde su participación en la reconquista de Granada, pues sirvieron numerosas generaciones en la defensa del reino. Y el propio padre de Fernando fue militar y llegó a ser coronel y teniente de rey en la plaza Seu de Urgel en Cataluña. Pero a pesar de esto, no está claro que Fernando, de joven, tenía intención de dedicarse a una carrera militar, ya que siendo su propio padre coronel y por tanto pudiendo ser cadete con 12 años, él no entró en el ejército hasta casi los 17 años, y en una fecha que coincide con la muerte de su padre, lo cual hace pensar que fue obligado a ello. Sin embargo, Fernando tuvo una trayectoria militar bastante buena, como vemos en su hoja de servicios. Estuvo de cadete 3 años y 7 meses con el Regimiento España, 7 años y 4 meses de subteniente en el Regimiento Aragón, 4 años y 7 meses de teniente, sirviendo parte con Aragón y otra parte con el Regimiento de Soria, y antes de llegar, todo esto antes de llegar a capitán con 35 años. Lo más destacable de su carrera antes de llegar a la Luisiana fue su participación durante la Guerra de la Sucesión
la guerra de los 7 años, en la defensa de La Habana y particularmente en el castillo del Morro que guardaba la entrada a la bahía. Esta función duró unos 40 días y los ingleses fueron los victores. Fernando fue tomado prisionero de guerra junto con el resto de la tropa y fueron devueltos a España. 7 años después pasó a la Luisiana con la expedición de Alejandro O'Reilly, que fue para tomar posesión de la colonia en 1769. Leiva vino entonces con el rango de capitán y fue asignado al mando de la tercera compañía de fusileros en el nuevo regimiento fijo de la Luisiana que establecieron en Nueva Orleans. Al poco tiempo recibió un mando en el puesto de Arkansas, que era un puesto fronterizo donde estuvo 3 años. Pues Leiva comenzó a jugar un papel en la Revolución Americana cuando el gobernador Galvez le asignó en la primavera del 1778, el mando de San Luis. Y como hemos dicho, de teniente gobernador del Illinois. La Revolución Americana entonces estaba en su 3er año y Leiva subía ahora por el Mississippi a su nuevo cargo con materiales de guerra destinados a los rebeldes americanos para su eventual transporte al este. Vemos aquí que el río Mississippi es una arteria central del continente norteamericano con 3.750 kilómetros de curso que conectaba los límites más septentrionales de la provincia con la capital Nueva Orleans en el sur. A la mitad del curso, pues conecta con el río Ohio que desemboca en él y lleva a lo que fue en aquel entonces un importante fuerte en la frontera de Pennsylvania llamado el Fuerte Pitt, que es hoy día la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania. Por lo que servirían estos ríos como puerta trasera de comunicación entre la Nueva Orleans y las ciudades de Filadelfia, Pennsylvania y Williamsburg, Virginia. Y fue precisamente por estos ríos que los americanos solicitaron en el verano del 76 ayuda al gobierno español con una expedición de una veintena de hombres que bajaron desde el Fuerte Pitt hasta Nueva Orleans, simulando que iban en un viaje de comercio, con una carta del segundo de Washington, que se llamaba el general Charles Lee. Y en esta carta le pedía para su ejército continental lo que más le faltaba, lo cual era casi todo, o sea, armas, mantas, uniformes y medicinas, y especialmente la quinina, que es lo que se usaba para combatir la malaria, que era endémica en aquella época. Pues en diciembre del 76, Carlos III dio la real orden de proveer a los americanos clandestinamente estos artículos, y cuando llegaron por fin al muelle de Nueva Orleans en el 77, a mediados del 77, fue Bernardo de Galvez quien coordinó su entrega a los rebeldes americanos. El sigilo y maña con que llevó a cabo esta operación es digno de contar. Primero, engañó al público sobre el destino de estos artículos, diciendo que la pólvora era para reemplazar la mala que se había echado a perder en los almacenes del rey, que los fusiles eran para el repuesto del batallón y el paño era para el vestuario del batallón y la quinina para el hospital real. Y entonces se quejó de la mala calidad del paño, diciendo que estaba picado, y puesto que no lo querían en La Habana, él tampoco lo quería para su regimiento, por lo que se vendería en subasta pública. Entonces se aseguró de que fuese todo adjudicado a alguien de su confianza que lo guardaría en su casa hasta el momento de entregárselo al agente americano en Nueva Orleans, que era don Oliver Pollock. Para la pólvora hizo que el mismo sujeto de su confianza, que se llamaba Monsieur Beauregard, que guardase en los almacenes del rey barriles con otros productos que luego cambiaría su contenido por la pólvora. Y lo mismo hizo con los fusiles y la quinina, empaquetándolos
en cajones de forma que no se podía saber lo que contenían. Llegado la noche de la entrega, al agente americano mandó la centinela del almacén a otro servicio en un lugar muy alejado para que no pudiesen saber de los movimientos a tan altas horas de la noche, y empleó 10 esclavos de los más recién llegados de África para sacar los artículos del almacén y conducirlos al río, donde les esperaba una lancha vacía en la que embarcarlos. Y una vez concluida esta maniobra, él hizo retirar su gente para que el agente americano Oliver Pollack podía mandar la suya para desembarcarlo todo y llevarlo todo a su casa. Pues de esta forma, ni los unos ni los otros sabían el contenido de los cajones y los barriles, quién los había puesto allí, de dónde venían, ni para quién iba destinado. Y luego, para remitirlos a su destino, los mandó en bateaux o botes que subían todos los años a Illinois, pues así se supondría que llevaban géneros de trata para comercio de los indios. Esta es una imagen precisamente de la factura y carta de fletamiento que se encuentra en los papeles de don Oliver Pollack, y es de una de las remesas con productos que subieron en la primavera del 78. Vemos en el documento que figura el nombre de la embarcación, un bateau que se llamaba la Providence de la Fortune, el nombre de su dueño, que era un comerciante de San Luis, el don Eugène Correy, decían los españoles Eugenio Correy, su destino, que era el Illinois, y su supuesta carga, que eran 10 baúles de mercancías, 21 cajas y 2 barriles de vino, 10 barricas de brandy y 39 balas o fardos. Y fue la primera de estas remesas destinadas a Illinois, la que ahora, en marzo del 78, Leiva subía con él en su viaje a San Luis. Y con bandera española para prevenir contra registros, porque tenía que pasar por delante de los puestos británicos de Manchac, Baton Rouge y Natchez, Leiva exportó una embarcación que iba cargada de paño y sarga de color rojo, azul y blanco para uniformes y de barriles de aguardiente y vino, en lo que podemos suponer iba la pólvora. Y otras remesas después seguirían en las próximas semanas. Pues después de un viaje de 2.000 kilómetros por el serpentino río Mississippi y en lo que tardó 3 meses, Leiva llegó sin incidente a San Luis, donde los artículos fueron descargados y alojados en la casa de un vecino, de este mismo vecino, don Eugenio Correy, hasta el tiempo que los americanos pudiesen venir a buscarlos, lo cual no tardarían mucho en hacer. Veamos un momentito la situación de los asentamientos de Illinois. En la parte española hubo 2 pueblos en la orilla occidental: San Luis, cuyo sustento principal fue el comercio de pieles, y Santa Genoveva, que era más bien agrícola, por lo que este segundo tenía más esclavos que el primero, aunque luego sus poblaciones eran realmente similares, con 700 habitantes cada uno, y entre ellos hubo una distancia de 100 kilómetros. Frente por frente, en la otra orilla, lo que era la partida inglesa, hubo otros 2 asentamientos, Cahokia y Kaskaskia. Al este de esto, a 300 kilómetros, se hallaba el pueblo de Vincennes. Y cuando Leiva llegó el 10 de junio del 78, estos pueblos, aunque de población francesa en su mayoría, pues estaban en posesión de los ingleses, y con un comandante en Kaskaskia. Por lo que Leiva iba con instrucciones confidenciales sobre este particular. Uno decía: indagará saber cuántas noticias ocurran en la parte inglesa concerniente a la guerra de esta potencia con los colonos. Y el otro: si tuviese correspondencia con algún jefe de las provincias americanas, observará el mayor secreto, dándome cuenta de ella, y en caso de que reciba cartas para mí,
me las dirigirá en primera ocasión o hará una expresa si se lo previene. Una expresa que sería mandárselo rapidito, ¿no? Special delivery. Pues fue al mes de su llegada en San Luis, el 5 de julio, que llegaron los americanos a la zona. Es decir, el teniente coronel George Rogers Clark, con su ejército de casi 300 milicianos de Virginia, con los que formaría luego el regimiento de Illinois, y había llegado la Revolución Americana al Alto Valle del Mississippi con esto. Y es que Clark había concebido el año anterior un plan para asegurar para los americanos los valles del Ohio y Mississippi, principalmente para reducir la amenaza india en los asentamientos americanos del territorio de Kentucky, y para tomar control de los ríos por donde las tropas americanas debían de recibir los suministros de Nueva Orleans. Y con el visto bueno del Congreso americano, Clark emprendió su expedición en la primavera del 78 en el fuerte Redstone, que está justo al sur del fuerte Pitt. Y después de bajar 1.200 kilómetros por el río y trepar 200 kilómetros por monte y pradera, los hombres de Clark tomaron la posesión de los puestos británicos de Kaskaskia y Cahokia. Vincennes se entregaría poco después por mediación del cura local, el padre Gibault. Pues aquel invierno los ingleses recuperaron Vincennes con una expedición del teniente gobernador Henry Hamilton desde Detroit, pero Clark enseguida lo volvió a tomar. Pues a la llegada de Clark a la orilla de enfrente, Leyva inició inmediatamente una comunicación directa con él, lo cual dio lugar a su participación activa en lo que ya era la política de España para con los revolucionarios americanos, que era una política de apoyo, pero de forma clandestina. Esta carta, dirigida a Leyva, en la que el gobernador de la Virginia, Patrick Henry, le recomienda al coronel Clark, refleja este deseo de mutua colaboración. Y lo leo. Dice: permítame que recomiende a la cariñosa amistad de vuestra merced este caballero, como también los demás individuos vasallos de este estado. Le ofrezco al mismo tiempo corresponder a vuestra merced, señor, y a todos los vasallos de su majestad católica con toda asistencia, mutua amistad y buenos oficios a los que nos obliga la dicha y prosperidad recíproca de ambas naciones. Pues entonces comenzó entre los dos comandantes, Leyva y Clark, una intensa colaboración y amistad. Y una de las más entrañables escenas de esta amistad lo cuenta Leyva en una carta a Bernardo de Galvez, su superior, donde relata la honorífica recibimiento que le dio a Clark en San Luis. Leyva escribe: es verdad que tuve gran consumo de pólvora hacia su llegada como a su despedida, y en brindis de mesa, en la que mantuve 30 cubiertos en su primera visita, que duró 2 días, dándole ambas noches baile y cena a todas las madamas y bailarines, y alojamiento en mi casa con cuanta decencia me es posible. Y Clark luego contó a un amigo: estaba muy sorprendido en mis expectaciones, pues en vez de encontrar aquella reserva que se cree peculiar a aquella nación, no vi la más mínima síntoma de ella. Libertad casi en exceso dio el mayor placer. Pues el hecho de que Clark estableció su cuartel general en Kaskaskia, a 100 kilómetros de San Luis, pues esto permitió una colaboración estrecha entre los dos, que aprovecharon para pasar información e inteligencia, documentos, correspondencia, que no se podía confiar por mar, manteniendo así una constante comunicación interior entre los gobernadores en Virginia y en Nueva Orleans. Clark también mantuvo en San Luis un Continental Store, una tienda o almacén
con las telas y toda especie de artículos que habían subido desde Nueva Orleans para el uso del ejército americano, aunque en cierto momento Leyva tuvo que garantizar con su propio crédito el dinero virginiano que dejó de tener valor. Y es digno de mención que con este gesto Leyva fue más allá de lo que venía provisto en sus instrucciones, pues cuando vio la situación tan deplorable de los soldados americanos, a falta de todo y con el crédito de su gobierno sobreextendido, como dijo a su superior: ¿pero qué había yo de hacer, viendo que ni aun el jefe principal, por cuantos papeles americanos traía, hallaba una camisa con que cubrir su desnudez, si no es presentarme a su socorro? Y esto trajo la tragedia a su casa, porque al aprovisionar a los hombres de Clark a cargo de su propio crédito, le supuso una deuda tan grande que su mujer, que anhelaba volver a España, viendo frustradas sus esperanzas en conseguirlo, pues el disgusto le provocó la muerte por melancolía. Y la esposa de Leyva, que se llamaba María de la Concepción de César y Martínez Fortún, y que era natural de Cartagena, fue enterrada en la iglesia parroquial de San Luis, delante de la balustrada de la derecha, en el 6 de septiembre de 1779. Y este gesto de humanidad causó también la indigencia de sus hijas, que quedarían huérfanas a su muerte y serían acogidas a su vuelta a España en un convento donde fueron sostenidas con limosnas y caridad. Y de hecho este convento de la Orden de San Benito se hallaba aquí en Málaga. Era el convento de la Encarnación, que antiguamente estaba en la calle Beatas. Pues de estas obras y actividad de Leyva para con Clark y sus hombres hablan poco, incluso los historiadores de la historia de la Revolución Americana en el Illinois, pues quedan eclipsados por lo acontecido con la entrada de España en el conflicto en la primavera del 79, cuando salió con Francia contra Gran Bretaña y, en consecuencia, a favor de los Estados Unidos. Y es entonces cuando la política de apoyo clandestino de España se haría pagar, pues en realidad fue un secreto a voces por tantas espías que había en la Nueva Orleans. Y de hecho, la salida de la última remesa que llevaba fusiles y bayonetas al ejército americano en Illinois fue descubierto por un carpintero en la casa de Oliver Pollock, que fue para avisar al comandante británico en el puesto de Natchez. Pero por suerte este fallo fue descubierto por Galvez, que pudo advertir a tiempo del peligro y parar el batón. Pues bien, entonces esta ayuda fue la excusa de los ingleses para poner en marcha un gran plan para tomar el río Mississippi, un plan que consistía básicamente en dos partes. Una expedición que desde Pensacola, en la Florida Oriental, debía seguir la costa del Golfo y tomar los puestos del Bajo Mississippi, mientras otra expedición proponía bajar por el valle del Mississippi de norte a sur, reduciendo a su paso todos los puestos, tanto americanos como españoles. Y veamos los detalles del plan que está escrito ahí. Lo leeré así rapidito. El general John Campbell, en el sur con 5 naves, 500 regulares, regalos para 2,000 indios y el apoyo del puesto británico de Baton Rouge, atacaría Nueva Orleans. Desde el norte, los fuertes en Detroit y Michilimackinac coordinarían ataques hacia el sur. Ambos contaban con departamentos indios y pocos regulares, por lo que las tropas principales serían indios. Emmanuel Hess, antiguo oficial del ejército británico, estaba al mando del ejército que bajaba por el río, o bajaría por el río, ayudado por regulares británicos e intérpretes. Y finalmente Campbell y un destacamento de las fuerzas de Hess, mandado por el jefe indio Wapasha, se reuniría en Natchez.
Pues fue más o menos fue en el mes de marzo de 1780 que Leiva oyó decir de que los asentamientos de Illinoises serían atacados por 900 indios y 300 ingleses y canadienses. Eso fue el rumor. Y entonces no perdió tiempo en escribir a su gobernador con la noticia, afirmando que aunque lugar abierto y con poca guarnición, ni indios ni ingleses han de tomar posesión del puesto sin que les cueste caro el asunto. Con lo que dispuso la fortificación del pueblo, pues San Luis carecía de las típicas fortificaciones del puesto fronterizo, como era el puesto de Arkansas, que solía ser un recinto protegido por una palizada de madera. San Luis, sin embargo, no tenía fuerte, sino que la casa del gobierno, el cuartel de la tropa y los almacenes para municiones y regalos de indios se ubicaban todos en un mismo edificio, grande, de piedra y de 2 plantas, situadas en el centro del pueblo, cerca de la iglesia. Veamos entonces las consideraciones que Leiva tenía que tener en cuenta para la defensa del pueblo. A su favor, Leiva tenía algo de tiempo para prepararse, que resultaron ser 6 semanas, pero esto no lo sabía él de antemano. También, y tampoco lo sabía, el enemigo creía que el pueblo disponía de solo 20 tropas y de 20 cañones de bronce. Pues por su parte Leiva tomó estas medidas: torres y plataformas para armamento. Él deseaba hacer 4 torres, uno en cada punto cardinal del pueblo, pero solo pudo construir uno y los cimientos de otro, pues dependía de los donativos de los ciudadanos, y aportó él mismo una importante cantidad de su propio bolsillo, pero este dinero no llegó para más. La primera piedra de la torre fue bendecida el 17 de abril de 1780 con el nombre de Fuerte San Carlos en honor a su majestad Carlos III. Atrincheramientos, 2.000 metros y 3 puertas improvisadas. Pues Leiva mandó abrir 2 atrincheramientos que flanquearon el pueblo por el norte y por el sur, desde la torre hasta el río Mississippi. Un total de 2.000 metros de largo. Cañones. Pues no se sabe realmente el número de cañones que él tenía, pero sí que trajo 5 cañones de una fortaleza en el río Missouri, una fortaleza que estaba arruinada por el tiempo. Y posiblemente tenía algunos más en San Luis, y también pedreros traídos de Santa Genoveva. Los 5 cañones fueron colocados en la torre al mando de Leiva, pero la torre no estaba terminada cuando llegó el momento del ataque. Los cañones sí estaban en posición. Y aquí tenemos un documento que a mí me dio mucha ilusión encontrar en el Archivo General de Indias, y es una petición donde constan nombres de 40 vecinos de San Luis que solicitaron ser pagados por los trabajos que realizaron en los meses de abril y mayo en hacer la torre y trincheras, y después por haber mantenido guardia día y noche. Y es un documento que hace verdadero esta historia, ¿no? Hombres, fusiles y pólvora. Pues Fernando Leiva contaba con 29 regulares que eran de la guarnición y 281 milicianos que eran hombres del pueblo, de los cuales 54 eran de caballería y 227 de infantería, incluidos los hombres de Santa Genoveva. También hubo varios antiguos oficiales franceses que servían en la milicia, y mandó venir de los bosques cercanos a todos los cazadores. No hubo indicios de insuficiencia de fusiles o de pólvora.
Pues al saber que el enemigo se hallaba cerca, el teniente gobernador Leiva dio órdenes al teniente Cartabona del regimiento fijo de la Luisiana, que estaba destinado en Santa Genoveva, y al capitán de milicias François Vallée de mandar 60 milicianos de Santa Genoveva y algunos regulares con provisiones y pedreros a San Luis para asistir en la defensa. Esta milicia fue comandada por el teniente Charles Vallée y el subteniente François Vallée, hijo. Y siguiendo la moda en Nueva Orleans de crear una compañía de caballería para los hijos de los ciudadanos más pudientes, el teniente gobernador Leiva había formado su propia compañía de caballería en San Luis y eligió los colores para su uniforme, lo cual recibió la aprobación del gobernador en Nueva Orleans. Y esta caballería sería fundamental para el sistema de vigilancia y alerta que Leiva también organizó. Pues mandó destacar 40 milicianos y 3 piraguas para hacer reconocimiento hasta 12 leguas o 60 kilómetros de distancia. Y además, 12 hombres repartidos en 2 canoas a una distancia de 20 leguas o 100 kilómetros, donde se debían de quedar hasta avistar al enemigo, hecho que se produjo el 23 de mayo de 1780. Y provisiones y medicinas, pues los hombres de Santa Genoveva trajeron provisiones para su propio sustento y sabemos que hubo algunos cirujanos. Y comenzó el ataque a San Luis y la batalla del Fuerte San Carlos. Fue el 26 de mayo de 1780 cuando el enemigo cayó sobre el pueblo con furia y desenfreno. El ataque comenzó sobre la 1 de mediodía y duró unas 2 horas, al menos, otras fuentes dicen más. Y Leiva, con 16 soldados y algunos cazadores, defendió desde la torre, mientras el teniente Cartabona, con otros 20 soldados, defendió la casa del gobierno, que era también el cuartel, y fue donde se refugiaron las mujeres y los niños. Y los milicianos de San Luis y Santa Genoveva lucharon desde las trincheras. Se calcula, al final, que el ejército que atacó fueron unos 750, en su mayor parte indios, mientras otros 250 atacaron el asentamiento de Cahokia en la otra orilla del río, que era americano. Pero a pesar de las medidas tomadas, no hubo previo aviso. En el momento del ataque, muchos habitantes se hallaban en los campos donde fueron capturados o asesinados. Y estos son algunas de las historias que todavía hoy cuentan en San Luis de aquel fatídico día. Esta es la desenfrenada carrera hacia el portón del pueblo de unos señores que se hallaban en el camino, teniendo que pasar por entre los indios para llegar al pueblo. De este episodio, en el que murió un americano que se llamaba Kennedy, cuentan que los caballos, cuando alcanzaron la puerta del pueblo, cayeron muertos por los 100 disparos de bala que habían recibido. Esta es Madame de Gauche, en la puerta principal, en la línea defensiva, alentando a los hombres a comienzos del ataque. Dicen que al saber del ataque, ella puso la casaca de su marido, que era miliciano, y cogió su pistola y cuchillo y defendió el pueblo junto a los hombres en las trincheras. Y aquí tenemos a los hermanos Vallée y la milicia de Santa Genoveva defendiendo el pueblo desde sus posiciones en las trincheras. Pues las medidas tomadas por Leiva para la defensa dieron el esperado resultado, pues lo que salvó San Luis fue el hecho de hallar el enemigo un pueblo fortificado, lo que no esperaron, y una resistencia tan fuerte, tanto de la mosquetería en las trincheras como de la artillería en la torre, que por ello el enemigo, que atentó durante 2 horas, acabó por desistir e hizo su retirada.
pero no sin antes arrasar las cosechas y matar al ganado, y a los paisanos que no masacraron en el campo llevándose las cabelleras, los llevaron prisioneros a Detroit. Esto causó entre la población, dijo Leiva, una aflicción y consternación general, el ver esos pobres cuerpos cortados en piezas y pedazos, las entrañas arrancadas y miembros, cabezas, brazos, piernas sembrados por el campo. ¡Qué espectáculo de horror, mi general! Haciéndole esta narración me encuentro afligido con el más amargo dolor. El informe oficial de bajas cita con nombres un total de 21 muertos, 7 heridos y 25 prisioneros. Muchos más fueron capturados en el río Mississippi, más de 40, otra vez hay números diferentes, pero más de 40. Y en cuanto a los ingleses, ellos reconocieron solamente 4 muertos y 4 heridos y todos indios Winnebago. Pues Leiva en su informe alabó la defensa que hicieron los habitantes en San Luis, el valor de estos padres de familia que a pesar de los lamentables gritos y llantos de sus mujeres e hijos que les llegaba de su lugar de refugio, se mantuvieron en sus posiciones y de los que él dijo, sin duda hubiese sido el último día de San Luis, de no ser por su valentía, su actividad y la divina providencia que les salvó de la furia de estos indios animados por los ingleses. Y también cabe señalar aquí que durante todo este tiempo Fernando de Leiva padeció una grave enfermedad y el día del ataque se hallaba tan enferma que le tuvieron que llevar en silla de manos a la torre para poder dirigir desde ahí la artillería. Pues Su Majestad Carlos III reconoció formalmente la valentía de los oficiales, el capitán Fernando de Leiva y el teniente Silvio Francisco de Cartabona, que había venido desde Santa Genoveva, ascendiendo el primero a teniente coronel y el segundo a capitán. Pero para Leiva este premio vino de forma póstuma, pues falleció un mes después del ataque, en la madrugada del 28 de junio de 1780, de enfermedad. Estaba a punto de cumplir los 46 años. Fue sepultado al lado de su difunta esposa en la iglesia parroquial de San Luis. Pues a los 10 días del ataque, ya convencido Leiva de la seguridad de la zona y de que no cabía peligro de emboscada, se organizó una compañía de voluntarios para alcanzar y castigar al enemigo. Españoles y americanos se juntaron en una fuerza de varios cientos de hombres para la persecución. Picoté de Belet lideró a los españoles y el capitán Montgomery a los americanos. Y cuando el enemigo se dividió en 2 grupos, uno que subió por el río Mississippi y el otro por el río Illinois, españoles y americanos también se dividieron. Los enemigos que fueron por el río Illinois dieron con otros hombres, los de Langlade, que había llegado tarde para el ataque, que se unieron a la retirada, escapándose a duras penas en Chicago. Entonces, americanos y españoles se volvieron a juntar y quemaron una aldea de los Sac y Fox indios ya abandonada, llamada Sacanock. Y en los años siguientes, pues el rey, comprendiendo la importancia de proteger el Illinoises, consintió en volcar gran cantidad de dinero en la defensa de la región. Y el nuevo teniente de gobernador, don Francisco Javier Cruzat, mejoró las fortificaciones que había comenzado Leiva de forma sustancial, con palizada y muros. También con medialunas, con torres y con bastiones. Mantuvo en activo y a sueldo la milicia, que estuvo destacada en los ríos hasta el final de la guerra. Y apremió en lo posible la amistad de los indios con medallas, patentes y certificados y banderas. Pues bien, la defensa de San Luis no solo significó la salvación de los 700 almas que residían en el pueblo de San Luis, que eran los primeros residentes de lo
es hoy día la gran ciudad de St. Louis, Missouri, y los 700 almas del pueblo de Santa Genoveva, sino que también la salvación de todo el valle del río Mississippi, pues paró los pies a los ingleses en su expedición desde el norte. Y esto, junto con la toma de la Movila por Bernardo de Galvez 2 meses antes, que truncó el avance de los ingleses desde Pensacola, mantuvo a salvo a Nueva Orleans y por ende a toda la provincia de la Luisiana. Igualmente importante es la repercusión que tuvo sobre el territorio americano. Si los ingleses se hubiesen apoderado del río Mississippi, Estados Unidos dejaría de recibir las ayudas que por ahí les llegaban y podía haberse abierto otro frente a la guerra, por lo que bien podían haber perdido la independencia por la que tan arduamente luchaban. Y en todo caso, aun ganando los americanos la guerra, el perder el valle del Mississippi y el territorio de Illinois a Gran Bretaña, pues la frontera occidental de la nueva nación hubiese sido los montes de los Apalaches en vez del río Mississippi. Y para concluir, solo queda contar lo que contó Manuel, que hace poco más de un mes, el 13 de marzo, la Comandancia General de Ceuta y el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta inauguraron en aquella ciudad, la ciudad natal de Fernando de Leiva, un monumento a su honor, y que consiste en una placa conmemorativa sostenida por una base cuyo diseño representa la bandera americana de los Estados Unidos, una nación emergente y en construcción. Por eso se ve como que emerge del suelo y no está terminada la bandera. Y cuya independencia Fernando de Leiva contribuyó con su sudor y sacrificio. Fue un acto de homenaje simple y emotivo, y como señaló el comandante general de Ceuta en su locución el día del homenaje, de justicia histórica, pues es dar el merecido reconocimiento a estos personajes que son un modelo a imitar por sus importantes valores y cualidades humanas que atesoran. Y que en el caso de don Fernando de Leiva, estos son, a mi parecer, su celo y entrega al deber, su compasión humana, la destreza y la actitud que mostró la fortificación del pueblo de San Luis y su innegable valor al defenderlo. Y muchas gracias. Desde luego sí, estoy encantada de contestar cualquier pregunta. Quería preguntar, antes usted ha referido que estuvo destinado a lo de Leiva en el regimiento Aragón 7 años. ¿Ese es el regimiento que estuvo de guarnición en Málaga estos años? No lo sé. Lo que sé de lo de Aragón por sus hojas de servicio, que simplemente estuvo en esos regimientos, y cuando estuvo en La Habana, estuvo con el regimiento de Aragón. Si me acuerdo bien, había 2 compañías, porque sí que lo he mirado y se separaban. Mientras unos estaban en España, por los otros estaban a lo mejor en La Habana. No me acuerdo bien cómo fue eso. Pero estuvo de subteniente con el regimiento de Aragón en La Habana cuando asediaron los ingleses la ciudad y en la defensa del Castillo del Morro. ¿Alguna pregunta más? ¿Se conservan las tumbas de Fernando de Leiva y la mujer? ¿Qué va? Porque esta iglesia estaba hecha de madera. Y a poco tiempo, bueno, primero decir, porque a mí me parece interesante, que dentro de la iglesia estuvieron enterrados Fernando de Leiva y su mujer, la mujer de Francisco Cruzat, que fue el teniente gobernador que le sucedió, y un hijo, quizás 2 hijos de los Cruzat también. Todos los demás ciudadanos
fueron enterrados en un cementerio al lado de la iglesia. Así que esto fue, y ningún otro teniente gobernador antes de la familia de Leiva fue enterrado en la iglesia. Me parece a mí algo que él quiso, ¿no? Él lo instauró, esta tradición. Y luego la iglesia, como estaba hecha de manera, pues se pudrió rápidamente, y a los 10 o 15 años pues construyeron otra iglesia al lado, y eventualmente con el tiempo esta iglesia, bueno, claro, no se dice, lo quitaron y pusieron un aparcamiento. Ahora la pregunta es, ¿fueron desenterrados los cuerpos y reenterrados en un cementerio, en el cementerio del pueblo? Y luego también, si fue así, San Luis, mientras crecía, pues se iban desplazando los cementerios, desenterrando y reenterrando más lejos del centro de la ciudad, siempre en las afueras de la ciudad. Y esto ocurrió por lo menos 2 veces, hasta que hoy día lo que hay son unos cementerios grandes, sin afiliación religiosa realmente. Y lo que no podemos saber es si sus restos fueron desenterrados y reenterrados, y cuántas veces. No tenían familia para mirar por ellos ahí. Pero lo estoy investigando porque si se puede encontrar, lo voy a encontrar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, la Asociación Bernardo de Gálvez quería agradecer a Cristín el detalle que ha tenido con nosotros para venir a dar la conferencia, y voy a hacerle entrega ahora mismo de un obsequio. La Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo, Conde de Gálvez, reunida en sesión extraordinaria el día 8 de mayo del año 2018, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el excelentísimo señor Teniente General don Miguel Martín Bernardi, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, y de acuerdo con el artículo 6, apartado E de sus estatutos, ha acordado por unanimidad concederle el premio Bernardo de Gálvez en reconocimiento a su permanente y decidido apoyo por la consecución de nuestros fines. El premio Bernardo de Gálvez le será entregado en un acto público y solemne que se celebrará en Málaga en la fecha que oportunamente se determinará, lo cual, como secretaria general de la asociación, certifico en Málaga a 9 de mayo de 2018. Bien, de acuerdo con ese acta, estamos en un lugar solemne que nuestro alcalde ha tenido que cedernos para este acto, y es un acto público, y vamos a hacerle esa entrega al Teniente General Martín Bernardi. Yo tengo el currículum del Teniente General, pero no lo voy a leer. No lo voy a leer porque creo que cualquiera de ustedes tendrá la lógica de que de ver que una figura que ha llegado al empleo de teniente general y es el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, tiene que ser una figura excepcional como militar y como persona. Por lo tanto, yo voy a hablar de los méritos que él tiene para que le otorguemos el premio Bernardo de Gálvez. Y esta historia empieza en Ronda. Si mal no recuerdo, año 2009, el vicepresidente de nuestra asociación, Manuel Olmedo, y que les está hablando, nos presentamos en Ronda para darle una conferencia sobre Bernardo de Gálvez al entonces coronel Martín Bernardi y a los componentes del cuarto tercio. Una vez finalizada, yo creo que la expresión correcta sería que el coronel Martín Bernardi se enamoró de Bernardo de Gálvez. Tanto es así que poco tiempo después
se ordenó al cuarto tercio que hiciera la misión en Afganistán y recibió luego después la orden de crear una base avanzada de operaciones, a la cual denominó Bernardo de Gálvez. Eso significó que la gran mayoría de las personas que luego fueron rotando, los componentes del ejército de tierra que fueron rotando en Afganistán, pues preguntaba: Bernardo de Gálvez, ¿este señor quién es? Y él fue el encargado de ir enseñando a la gente cuál es la figura de Bernardo de Gálvez y sus acciones. Es decir, que nos abrió un campo enorme dentro del ejército de tierra para ese conocimiento de Bernardo de Gálvez. Posteriormente, en el año 2014, siendo general de brigada, un buque americano, el McFall, vino al puerto de Málaga para rendir homenaje a Bernardo de Gálvez. Como una cosa particular de la Navy, inmediatamente el general Martín Bernardi dijo que eso no podía ser si no estaba presente una unidad española, e inmediatamente la Legión, unidad tan querida en Málaga, pues estuvo en ese acto en el que participó efectivamente el alcalde, en un acto muy bonito, el general Martín Bernardi y por supuesto que les está hablando. El acto se celebró en el puerto con ese homenaje al teniente general Gálvez con las banderas de Estados Unidos y de España. Fue un acto en realidad precioso. Pero posteriormente, cuando ascendió a general de división y fue nombrado jefe de las fuerzas ligeras del ejército de tierra, nos autorizó para que pudiéramos dar conferencias en unidades del ejército de tierra. Y se dieron conferencias en la Academia de Infantería, en la Brigada Paracaidista, Paracuellos, y también en Ceuta y en Melilla. Con lo cual, este conocimiento sobre la figura de Bernardo de Gálvez, pues dentro del ejército de tierra ya es una persona muy, muy conocida. Y además, pues le estamos tirando también los tejos a ver si en algún momento dado nos puede apoyar para que un monumento a Bernardo de Gálvez se pueda hacer en Madrid, y si la parte política no corresponde mucho, pues a lo mejor podríamos hacerlo en los jardines del cuartel general del ejército, y en esa estamos. Entonces yo creo que por todas estas razones es merecedor de este galardón que creamos en su momento y que le voy a hacer entrega con todo nuestro cariño y nuestra admiración. Tengo que decir que el autor de Bernardito, como cariñosamente llamamos a esta estatua, está aquí presente, que es el futuro don jefe Pintergenio. Bienvenido. Excelentísimo señor alcalde de Málaga, señor presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, excelentísimo señor general jefe de la Brigada de la Legión, estimados amigos de la Asociación Bernardo de Gálvez, queridos compañeros, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, que es especialmente emotivo para mí, en el que recibo el reconocimiento de la Asociación Bernardo de Gálvez, asociación que ha sido capaz de recuperar, gracias al impresionante impulso e iniciativa de sus asociados, a uno de los más importantes héroes de la historia de España y de los Estados Unidos de América. Un héroe que es además un malagueño ilustre y un soldado ejemplar, el teniente general Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez.
También quiero manifestar la enorme satisfacción de estar aquí hoy en esta queridísima ciudad de Málaga. Una ciudad de Málaga que me ha acompañado a lo largo de mi vida en muchísimas vicisitudes y durante muchísimos años. En primer lugar, porque para los que somos de Melilla, Málaga es nuestra salida a la península, es nuestra ciudad de referencia. También porque como capitán, como joven capitán de infantería, aquí disfruté, junto a mi familia, de 3 magníficos y extraordinarios años que nunca olvidaremos. Además, como coronel jefe del 4º Tercio y comandante militar de Málaga y su provincia, recibí durante todos esos 2 años todo el afecto de la ciudadanía malagueña. Y como legionario de espíritu y de corazón, siempre es una gran alegría volver a lo que nosotros llamamos la capital legionaria, donde además se custodia nuestro Cristo de la muerte. En definitiva, Málaga, para mí, para mi familia, es nuestra segunda patria chica. Es la tierra donde hemos encontrado lo que soñábamos y en la que hemos sido cogidos siempre con mucho cariño por tantos amigos malagueños que nos hacen sentir como uno más de nosotros. Y aquí, en la provincia de Málaga, y aunque voy a repetir un poco con respecto a lo que ha dicho nuestro presidente, aquí donde nació el teniente general Bernardo de Gálvez, también comenzó mi relación con él en el año 2009. Podríamos decir que me lo presentaron dos grandes personas, el coronel Miguel Ángel Gálvez, mi querido amigo Manuel Olmedo, que se desplazaron a Ronda, se desplazaron al Tercio, y con esa energía y ese valor yo diría que son 2 pequeños héroes como Bernardo de Gálvez, pues realizando esa labor divulgativa que llevan haciendo ya tantos años, tuvieron la atención, como digo, de venir al Tercio, acercarse a Ronda para exponernos y hablarnos de la vida y las heroicidades de nuestro teniente general. Y debo reconocer, y también lo ha dicho un poco Miguel Ángel, que como tantos otros compañeros sentí algo de sonrojo porque después de 30 años vistiendo el uniforme, la verdad es que no conocía esta extraordinaria figura. También creo que quedamos todos los compañeros del Tercio impresionados y nos constituimos como un bloque los más activos seguidores de estas figuras y nos comprometimos a participar de alguna manera en la recuperación de su memoria. Y esto, como también ha apuntado el presidente, pudimos hacerlo pocos meses después, en el año 2010, cuando el 4º Tercio desplegó en Afganistán, en los primeros meses de ese año, y le dimos el nombre de Bernardo de Gálvez a la base de operaciones avanzadas que establecimos en Sangatés, una zona muy caliente dentro de la zona asignada en la provincia de Madrid, en donde estaba desplegado nuestra agrupación. Creo que fue un gran acierto, pues supuso un estímulo para muchos componentes del ejército que se interesaron por la historia del teniente general. Y esta historia fue el principio de una vinculación que llevo con enorme orgullo y que hoy se ve coronada por este reconocimiento que supera, desde luego, con mucho mis merecimientos. Muchas gracias a su atención. Creo que mi obligación en este acto es glosar, aunque sea brevemente, la figura de este militar ejemplar, y me gustaría empezar leyendo unas palabras que él, cuando era capitán y estaba en la campaña contra los apaches, le dijo a sus soldados, y yo creo que pone muy bien de manifiesto el temple y el valor de este oficial del ejército. Y les decía así: y cumpliré con uno, o pagaré la vida o pagaré con la vida el pan que he comido del rey. Vuélvanse los que tengan el corazón débil y síganme los que quieran tener parte en mis gloriosas fatigas. En el supuesto de que nada puedo darles si no es las gracias por esta fineza que vivirá siempre en mi memoria y reconocimiento. Ya Bernardo de Gálvez decía a sus soldados
que si no le acompañaban iría él solo, pero siempre le acompañaba porque Bernardo de Galvez siempre arrastraba, como magnífico líder que era, a su tropa. La hoja de servicio de este gran soldado detalla un recorrido vital y militar impresionante. Participó en distintas campañas en Portugal, Nueva España, Argel, Luisiana o Pensacola, pero son fundamentalmente en estas dos las que han dejado más huella en la historia, puesto que tuvieron una enorme importancia en la victoria que George Washington tuvo sobre los soldados, sobre el ejército británico, y en su siguiente logro de la independencia de Estados Unidos, como muy bien nos ha orientado Cristian. En Pensacola consiguió que la flota española entrase en la bahía de Pensacola, arrastrando a sus hombres en una situación de gran peligro y vulnerabilidad. Una vez que desembarcó en la bahía, logró la victoria sobre los británicos después de 61 días de combate en tierra, donde fue herido en dos ocasiones por balas. Esta victoria trajo aparejada la desaparición del acoso británico de la Luisiana española y al flanco sur de las 13 colonias, y felicitó el bloqueo naval de la flota británica. Todo ello, todas estas acciones, tanto de bloqueo como de falta de actividad de los británicos en la zona sur del Mississippi, influyó enormemente para que finalmente Washington tuviera la victoria en la batalla de Yorktown. Carlos III concedió la Capitanía General de Luisiana y Florida y el título de Conde de Galvez, y fue ascendido a mariscal de campo con la edad de 33 años. Creo que esto da una idea de la felicidad de Bernardo. Posteriormente fue nombrado virrey de Nueva España, y en su nuevo puesto tuvo que luchar contra la escasez de alimentos y contra la peste. Y como una muestra enorme de su generosidad y su economía, decir que ordenó que se acogiese en los patios del Palacio Virreinal a todos los que pudieran ser atendidos allí, y destinó casi $500,000 de pesos de su propio patrimonio para ayudar a los enfermos. También, como hombre ilustrado, Galvez fomentó las obras públicas y difundió la vacuna contra la viruela. Desgraciadamente, este hombre, que tiene una trayectoria impresionante, falleció joven, falleció a los 40 años. ¿Qué decir de él? Porque Bernardo de Galvez es un auténtico ejemplo de coraje y de patriotismo. Para nosotros, para los soldados españoles de hoy, constituye y constituirá siempre un referente de valor, de liderazgo y de determinación. Cuando a bordo del Galveston, en la bahía de Pensacola, dijo: el que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante para quitarle el miedo. Demostró su categoría de soldado audaz y sereno, su temple de héroe. No dudó en arriesgar su vida en el cumplimiento de su deber, y arrastró con su ejemplo a sus soldados. A partir de entonces, luce el lema de "yo solo" en su escudo de armas. Los soldados españoles no queremos que el general Galvez vuelva a sentirse solo, y siempre nos tendrá a nosotros, a sus herederos, tratando de emularlo en el camino de la gloria al servicio de España. Por todo ello, es de justicia restaurar al héroe olvidado y volver a escribir la historia de este personaje compartido con los Estados Unidos, que creo que ahora mismo, y gracias a esta asociación, está felizmente recuperado. La labor que lleváis desarrollando la Asociación Bernardo de Galvez y Gallardo, Conde de Galvez, desde el año 2008, es desde luego de todo punto encomiable, y yo creo que merece el reconocimiento de todos los españoles de bien. Vuestros logros, de verdad, que son absolutamente extraordinarios. Yo solamente voy a destacar dos, quizá conocidos por los que estáis aquí, pero creo que son dignos de destacar. El primero, desde luego, es la impresionante labor de investigación que ha permitido documentar detalladamente las hazañas y vicisitudes del general Galvez, lo que ha permitido la posterior extraordinaria divulgación que está haciendo. El segundo es el haber conseguido que el Congreso de los Diputados de Estados Unidos cumpliese una palabra dada en el año 1786 y que un cuadro de Bernardo de Galvez cuelgue hoy en el Capitolio, la sede del Poder Legislativo americano.
Además, esta iniciativa tuvo como consecuencia que se le dio el impulso final para que don Bernardo fuese reconocido como ciudadano honorario de Estados Unidos, algo realmente único. Creo que los que formáis parte de la asociación podéis sentiros enormemente orgullosos de lo que habéis hecho hasta ahora, y estoy seguro que todos nos sentimos y nos sentiremos orgullosos de todo lo que vais a seguir haciendo en el futuro. Para mí, el recibir hoy un reconocimiento que lleva el nombre del Teniente General Bernardo de Galvez es desde luego un motivo de gran orgullo, pero también lo es de enorme responsabilidad. Pues asumo hoy aquí un compromiso público de no defraudar la herencia que recibo de uno de los más excepcionales y ejemplares soldados de la historia de España. Por ello, este premio es especialmente importante y lo valoro tanto o más como cualquiera de los reconocimientos que he recibido a lo largo de ya mi larga carrera. Sabed, todos los miembros de la asociación, que siempre estaré muy agradecido y que, como decimos los legionarios, a la voz de don Bernardo, allí acudiré y si las circunstancias lo demandan, espero responder como él haría, arrastrando a mis hombres al cumplimiento del deber o acometiéndolo yo solo si preciso fuera. Muchas gracias. Y para finalizar el acto, vamos a escuchar los himnos de Estados Unidos y de España.
para mostrar mi satisfacción por haber podido hacer el hueco en la agenda debido a la conferencia de Christine Ostrom, que ha sido para mí muy aleccionadora, y para también haber sido testigo de este reconocimiento. Martín Tejada, Miguel Ángel Martín Berrante, que por otra parte no conocía esa historia hermosísima de, acercamiento de la figura de Eduardo de Galvez a él, volviendo de la Legión en Ronda, en el año 2009, el Ángel, a los Medicero, hace 15 años aproximadamente, y que tan fructífero resultado ha dado. Eso ha quedado bien claro. Como que enhorabuena a la asociación, y de Miguel Ángel, por haber ganado, un embajador tan importante, tan ilustre, que os ayuda a la asociación. La asociación tiene una mayor facilidad de seguir dando a conocer la figura excepcional de Eduardo de Galvez, y lógicamente felicito al presidente general también por ese reconocimiento que se le hace tan justificado. Ha quedado bien claro las razones, que la invitación no quedaban claras aparentemente, pero son profundas y justificadísimas. Y yo estoy seguro que esa colaboración dará fecundos resultados en esa tarea tan noble e importante de proyectar esa imagen, como antes decíamos, y se ha quedado claro esta tarde también, de Bernardo de Galvez, con el papel fundamental en la independencia de Estados Unidos de América, y que lógicamente un gran país como es Estados Unidos de América y España, que fue un gran país entonces y que sigue siendo hoy dentro de la Unión Europea, pues es muy importante que tengamos esos motivos de cercanía, de conocimiento, de profundizar los lazos, de respeto mutuo y de admiración mutua, que los dos himnos oídos ahora simbolizan perfectamente. Nada más, queridos amigos, enhorabuena, presidente general, enhorabuena, Christine, por esa estudiadísima conferencia, sabe todo de Fernando de Leiva y del fuerte de San Carlos de San Luis. Hemos aprendido historia, geografía, los ríos, todos los movimientos de los generales, Clark, etcétera, todo lo que ha habido en aquellos años cruciales en el nacimiento de Estados Unidos de América. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.